Y ahora vamos a hablar de otro asunto que sigue siendo un quebradero de cabeza para millones de afectados, el de las cláusulas suelo. Esta tarde se reúne la comisión de seguimiento que va a analizar hasta qué punto se está cumpliendo ese mecanismo extrajudicial, ese arbitraje que creó el gobierno para devolver las cantidades cobradas por los bancos de forma indebida. Maribel Sánchez de Haro, muy buenos días, Maribel. Hola, buenos días, Javier. Pues hoy vamos a conocer los datos que han enviado las entidades financieras al Banco de España, datos sobre las solicitudes presentadas pidiendo la devolución de su dinero, cuántas han terminado en acuerdo, cuántas no y por qué motivos. El Real Decreto que creó este mecanismo extrajudicial se aprobó en enero para proteger a los afectados una vez que la Unión Europea decretó la retroactividad total. Los bancos tuvieron que crear departamentos especializados, los bufetes de abogados temieron por la que es una sustanciosa fuente de sus ingresos, pero el hecho es que los tribunales siguen colapsados. En junio se habilitaron juzgados de primera instancia en cada provincia para gestionar litigios y solo ese mes recibieron 16.000 demandas. La OCU ha denunciado el colapso, FACU ha demandado a 5 bancos por poner trabas y muchos afectados en este tiempo han seguido protestando en las calles. Me siento defraudada, engañada y sobre todo he perdido la fe en las personas, aparte de los bancos, las personas. Los bancos ya cuando entras tienes ya la sensación de que lo primero que van a hacer va a ser engañarte, que no te dicen las cosas claras y siempre te pueden meter alguna cláusula o algo para engañarte. Claro, el banco el acuerdo es que te da nada y pretende arreglarlo así, te tiene que dar lo que te corresponde, que es todo lo que te ha estafado hasta este momento. Muchas de estas movilizaciones organizadas por ADICAE, que impulsó una macrodemanda sobre este asunto, y por eso saludamos a esta hora a Fernando Herrero, que es secretario general de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de ADICAE. Fernando Herrero, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué datos tiene ADICAE sobre el cumplimiento de ese mecanismo extrajudicial que puso en marcha el gobierno? Bueno, el mecanismo lo que comportaba era que el banco tenía una obligación de responder a las reclamaciones que los afectados presentaran. La realidad que hemos comprobado es que en una inmensa mayoría de casos el banco no da una solución al problema, es decir, el banco o los bancos siguen encerrados en la posición de defender que sus cláusulas son válidas o agarrarse a cualquier absurdo detalle para denegar la devolución del dinero a aquellos que reclaman. Es decir, los bancos están tratando de hacer ineficaz, tratando de invalidar las previsiones que se contemplaron en el Real Decreto y que perseguía, pues evidentemente, facilitar la resolución del caso a tanta gente como fuera posible. Entonces, ¿podemos hablar de éxito o de fracaso de la medida? Bueno, ¿O es pronto para hacer una evaluación? Seguramente es pronto porque presidente esa comisión de seguimiento lo que va a permitir fundamental y prioritariamente es tener una información mucho más global, ya no a lo mejor los 36.000 casos que ha manejado y maneja ADICAE, sino el conjunto, porque las entidades van a estar obligadas en aportar al Banco de España toda esa información para que a su vez el Banco de España la presente en la comisión de seguimiento. Pero habría que decir que lo que ha habido es un intento de boicot por parte de los bancos al sistema planteado y en ese sentido, pues si no se toman las medidas adecuadas, pues lo van a lograr. Precisamente por eso es por lo que la presencia de ADICAE en esa comisión de seguimiento, una presencia que estaba prevista en la norma, que el Consejo de Consumidores y Usuarios al que pertenece ADICAE decidió que fuera ADICAE el representante en esa comisión, pues esa presencia lo que persigue es tratar de impulsar que la comisión no sea simplemente un organismo que recibe datos y ahí se queda todo, sino que ejerce unas labores de control efectivo y de corrección de las prácticas que estamos viendo completamente abusivas por parte de las entidades, como no admitir una reclamación si no va en el formulario específico que la propia entidad ha planteado o si no se presenta por Internet o todavía más grave, el seguir aplicando las cláusulas suelo a todos aquellos clientes que por un motivo u otro no hayan reclamado por esta vía extrajudicial. ¿Qué recomienda a los miles de afectados que se sumaron a la macrodemanda que lidera ADICAE? ¿Que recurran al arbitraje o que esperen a que la sentencia ya conocida que les daba la razón a los afectados sea firme? Bueno, en ese caso ya informamos a todos los afectados que estaban en la macrodemanda y en otras demandas que gestiona y que impulsa ADICAE, que habiendo ese sistema había que intentar explotarlo. Siempre es mejor resolver extrajudicialmente el asunto en 3, 4, 5 meses que seguir esperando a que se confirme lo que ya ha sido una victoria en el Juzgado Mercantil 11 de Madrid, ¿no?, que nos dio la razón en este sentido y está pendiente de la Audiencia Provincial, con lo cual nuestra indicación fue: este es el sistema que hay, es un sistema
que mal no le va a hacer a nadie, y en ese sentido pues muchos de los afectados, un volumen muy grande, acudió a esta vía, pero se han encontrado en muchos casos también con que las entidades han dicho: oiga, usted está en una demanda colectiva, no quiero atender su reclamación, cosa que tampoco es correcta. El Real Decreto no preveía la no admisión por ese motivo, sino la posibilidad de un acuerdo entre las partes. Si había solución, pues me retiro de la demanda y se acabó. Bueno, es otro ejemplo de cómo están pervirtiendo un sistema las entidades financieras. ¿Y los bancos están también incumpliendo cuando la respuesta de este procedimiento extrajudicial es que retiren las demandas? Bueno, los bancos están cumpliendo en aquello que, si me permitís la expresión, les da la gana. Es decir, este sistema no establecía una figura superior que decidía sobre el conflicto, sino que es el propio banco el que, una vez recibe la reclamación, valora si, oiga, tiene usted razón, le quiero devolver el dinero o no quiero aceptar su reclamación. En los casos en los que dice le devuelvo el dinero, pues evidentemente cumple, porque no le queda otra y lo pone por escrito, ¿no? Pero por desgracia hay que decir que, salvo que los datos que se obtengan en la comisión corrijan lo que nosotros estamos viendo en la calle todos los días, son unos casos muy limitados en cuanto al número global los que están acabando con la devolución de todas las cantidades indebidamente pagadas. Y Fernando, ¿cómo están funcionando estos juzgados especializados en cláusulas suelo? En estos días se están empezando a conocer ya las primeras sentencias. Bueno, los propios juzgados están señalando y destacando que están recibiendo una avalancha de reclamaciones que no es ajena a esta posición cerril de las entidades. Claro, si no admiten las reclamaciones, pues el usuario lo que va es a ejercer sus legítimos derechos por otra vía, en este caso los tribunales. Pero bueno, los propios juzgados están manifestando que están teniendo una avalancha, que van a necesitar más refuerzos, lo cual sería otro síntoma de que el mecanismo no está logrando los objetivos perseguidos, porque uno de los que perseguía era evitar la saturación de la justicia y evitar que los consumidores se vieran abocados a ir a los tribunales. Unos tribunales que, hay que decir, van a seguir dando la razón una y otra vez a los consumidores, porque ha quedado ya clarísimamente marcado por el Supremo y por cientos de sentencias el carácter abusivo y nulo de la cláusula suelo y la obligación de devolver todas las cantidades indebidamente pagadas por esa cláusula suelo, con lo cual pues es una patada hacia adelante las entidades, confiando en algo que tienen muy claro. Si los consumidores solo pueden acudir a la vía judicial para reclamar, va a ser un porcentaje muy pequeño, no más del 10%, los que reclamen en los juzgados. Claro, un 10%, pues a lo mejor son 100.000 o 200.000 personas, y el número es escandaloso, pero hay que darse cuenta de que supone solo un 10% del total de las víctimas de este fraude. Señor Herrero, le va a formular ahora una pregunta a Miguel Ángel Gozalo. Señor Herrero, ayer aquí estuvo el señor Garzón, de Izquierda Unida, y dijo una cosa que, dado que la izquierda habitualmente no hace crítica nunca, y menos de sí misma, a mí me llamó la atención, que dijo que en la democracia de Maduro hay enormes insuficiencias. Fue una expresión piadosa, porque hay cosas más graves. Yo sí que creo que en todas las democracias hay enormes insuficiencias, y en la nuestra, por supuesto. Y en este tema del que estamos comentando, sin duda. Ahora, si le van a dar la razón, como usted cree, a un 10%, ¿no estamos avanzando un poco o tenemos que seguir siendo muy pesimistas? Bueno, no es tanto una cuestión de pesimismo. Optimismo podríamos tener en el sentido de que el asunto ha quedado claro. Los derechos de los usuarios están reconocidos, pero desde luego lo que clama al cielo, por decirlo de alguna manera, es que, siendo de común conocimiento y aceptación una realidad, que es que la de que ha habido un abuso masivo, se obliga a la gente a ir a los tribunales. No es que les vayan a dar la razón al 10%, es que, por desgracia, si les abocan a los tribunales, solo el 10% reclamarán, y el 90% restante pues se conformará o no sabrá qué puede hacer, y el banco se habrá embolsado unas cantidades que no le correspondían a costa del bolsillo de cientos de miles de familias, ¿no? Ana Grau también tiene una pregunta para usted. Hola, buenos días. No, yo estoy de acuerdo con usted con que si una cosa está clara y debería ser un automatismo, no habría que ir a los tribunales, porque ir a los tribunales cuesta dinero, es azaroso, muchas personas, digamos, prefieren no recurrir a esa vía, con lo cual es previsible que decaigan muchas posibles reclamaciones. Ahora, yo también hay otra cosa que me preocupa, que es que dice la experiencia que las entidades bancarias, digamos, lo que pierden por un lado ya se ocupan de ganarlo por el otro. Es decir, que ¿usted no cree que ellos habrán hecho una estimación del dinero que tendrán que devolver, o sea, que se verán obligados a devolver en función de estas prácticas declaradas abusivas, y que ya buscarán otro conducto financiero por donde recuperar ese dinero? Digamos que es una constante, es como la persecución del coyote por el correcaminos, ¿no?
Bueno, esa ha sido un poco la amenaza, la coacción permanente de la banca. Cada vez que se ha hablado de reformar la legislación hipotecaria, dado los problemas que ha generado, venían a decir se encarecerán las hipotecas. Bueno, pues encarezcanlas ustedes y veremos si hay mercado y si el mercado funciona y si empieza a haber competencia y que los consumidores ya valorarán si quieren contratar un producto u otro. No podríamos nunca entrar a ese debate en el sentido de que al final se justificaría toda clase de abuso. Si las entidades han previsto lo que van a tener que devolver y buscan otras vías para compensar, bueno, pues a ver por dónde lo pueden hacer y sobre todo en la medida en que habrá que estar vigilante para que no sea mediando otro abuso, otro nuevo abuso. No, por favor, no me malinterprete. Yo no sacaba este argumento, digamos, como para debilitar la posición de los afectados, sino todo lo contrario. Es decir, si no se podría hacer una actuación más ambiciosa que previera el retroceso de este año. Es decir, bueno, pues ustedes no solo tienen que devolver el dinero, sino que ni se les ocurra, no pueden alterar las condiciones hipotecarias en X tiempo, por decir algo. Me lo invento. Sí. Efectivamente, en esa línea también íbamos un poco en la perspectiva o la aspiración que tenemos en la comisión de seguimiento, es decir, que hay una vigilancia efectiva y un control efectivo, no ser meramente un análisis de datos, porque eso es lo que puede pues corregir algunas actuaciones o prevenir algunas otras actuaciones y evitar así que se reproduzca el abuso o se reproduzcan los engaños, habría que hablar claramente, ¿no? Pero bueno, que los bancos intentarán, bueno, ya pasó con las preferentes, tuvieron que devolver, necesitan dinero y buscan la comercialización de otro tipo de productos de ahorro que a lo mejor también pueden acabar generando problemas. Bueno, eso es algo que lo que va a tener que hacer la banca es valorar si ha llegado el momento ya, Adicai afirma que sí, después de esta crisis y después de todo este tiempo, de buscar y establecer un nuevo marco de relación con la clientela, eso por un lado. Y por otro lado, hay muchas reformas a abordar por parte de las instituciones, del Gobierno y del Parlamento que permitirían clarificar las reglas del juego. Ahora se está hablando de la reforma en la legislación hipotecaria, por ahora aparentemente muy insuficiente y en favor de la banca. Bueno, pues ahí hay otro ejemplo de cómo también desde las instituciones, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, se pueden tomar medidas para, entre otras cosas, evitar eso que señalas, ¿no? El posible traslado de costes hacia el consumidor por un producto, por otro, cuando el banco se ve o los bancos se ven o el sector se ve en la obligación de corregir un abuso